Poder apasionado. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios 5:14. Leyes de amor. En los labios de Jesús la ley se convierte en amor. Dios escribió 10 mandamientos en una piedra y los entregó a Moisés en el monte Horeb. El primero y más importante es: amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Desde el principio Israel malinterpretó a Dios. El monte Horeb se sacudió bajo el increíble peso del Todopoderoso. Fue un despliegue de poder, un poder apasionado. Éxodo 19, 16, 19. Los derechos del amor. ¿Quién era en realidad ese Dios cuyas palabras quedaban grabadas en las rocas? Él mismo explicó quién era y estableció su derecho a dar mandamientos. Su derecho estaba basado en su amor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Ese es Dios. Las leyes son leyes de amor. El Dios que es un fuego que consume es también un Dios compasivo. Vino a liberar de la esclavitud a una multitud de esclavos desagradecidos. Estaba decidido a darles una nueva nacionalidad y un nuevo país. Esta tarea demandaría mucha de su inagotable paciencia. Me pregunto si cuando Dios hizo al hombre habrá compartido sus propósitos con los ángeles. Si así lo hizo, ¿se habrán preguntado los ángeles si Lucifer podría engañar a esas frágiles criaturas de carne y hueso que Dios había creado? ¿Se pondrían de acuerdo el diablo y sus hordas para destruir a esas criaturas? El Dios de todo conocimiento sabía lo que ocurriría. Sabía que el primer hombre que naciera iba a asesinar a su hermano, pero había un plan estratégico. Comenzaría con Eva y continuaría con todas las mujeres. Su instinto sería preprogramado. Dentro de su naturaleza implantaría un corazón de madre, la forma más pura de afecto sin esperar recompensa. Se filtraría a través de la familia y establecería normas protectoras. Así el gran plan secreto de Dios comenzaría a desarrollarse lentamente y a operar a través de todo el andar e infortunio de Israel. Ese plan finalmente sería revelado en su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. La imagen de Dios en el hombre era la imagen del amor, y fue así hasta que las tormentas del pecado encresparon las aguas y el reflejo se distorsionó. Pero Dios no fue engañado. Él dio todo lo que tenía. El Evangelio bendijo los oídos de los hombres. El Evangelio era el corazón de Dios y revelaba que Él se preocupaba por sus criaturas, por y para nosotros. El Evangelio se resume de la siguiente manera: Dios nos ama a través de su Evangelio. Cada mensaje que se predica debería ser enviado con amor. Somos hombres que aman a los hombres en el amor que Dios nos ha dado. A través de los siglos ha habido hombres y mujeres que han entregado sus vidas a la predicación de Cristo y su salvación a todas las tribus y naciones. Las obras más notables del hombre, iglesias, hospitales, orfanatos, la civilización misma, proviene de esa fuerza divina. El amor de Dios en el alma del hombre es 100 veces más excelso que cualquier otro motivo que jamás le haya impulsado a usted. ¿Qué quedó cuando la presencia de Dios se alejó del monte Horeb? La respuesta la podemos encontrar en Éxodo 21, 5, 6. Otra ley de amor que concernía a los esclavos. Si un esclavo se casaba, cuando caducara el contrato con su dueño, no tenía ningún derecho de llevar a su mujer consigo. Solo podía permanecer con su mujer si se quedaba sirviendo permanentemente a su amo. De hecho, el esclavo tenía que someterse a un procedimiento muy doloroso como prueba de sometimiento. Le llevaban a la puerta principal de la casa de su amo y le clavaban del oído a la puerta, y aunque el punzón era retirado inmediatamente, quedarían para siempre la cicatriz en la oreja y la marca en la puerta, indicando a todos: yo amo a mi esposa y me he entregado por ella para poder darme a ella.
El inmenso amor de Dios. La historia del esclavo es una parábola que nos habla acerca del amor de Dios hacia la humanidad. A Jesús también le clavaron en un madero, perforándole manos y pies a fin de poder redimir su novia y su cuerpo, es decir, su iglesia, usted y yo. Primera de Corintios 12, 27, Efesios 5, 25, 27. El Rey del universo se humilló a sí mismo y se convirtió en sirviente por nuestros pecados. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para poder darse a nosotros. Dios es amor, es lo más importante. Precisamente por eso hemos nacido, para amar y ser amados. Conocer el amor de los amores es conocer el secreto de los secretos. Si conocemos esto, sabremos qué sentido tiene la vida. Un evangelio sin amor es una contradicción. Es como el mar sin agua, el sol sin luz, la miel sin dulzura o el pan sin sustancia. El evangelio no es sino una experiencia del amor infinito de Dios por nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el amor se mueve de eternidad a eternidad. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Oseas escuchó el grito de amor de Dios. Israel estaba deambulando en la oscuridad de su historia, de su histórica noche, y a Oseas se le permitió escuchar el eco de la angustia divina. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Oseas 11:8. Jesús dijo que Él hacía lo que el Padre hacía. La única explicación que nos fue dada cuando sanaba a los enfermos o hacía milagros siempre fue la misma: su compasión. Él es el amor hecho carne. De hecho, el amor es la base de todo lo que hay en el universo. Una cascada de amor. Supongo que ningún ángel le preguntó al Señor por qué se propuso hacer criaturas como nosotros, con libertad para inclinarnos por el mal y consecuentemente con la capacidad de romper el corazón de Dios. Los ángeles sabían por qué. Cualquiera que fuere el dolor, Él tenía que verterse a sí mismo en una catarata de amor. ¿Qué mejor que derramarlo sobre aquellos que jamás lo merecían? ¿Qué podría servir mejor a sus propósitos sino el que enemigos malvados, opresores y oprimidos que buscan venganza llegaran a ser aceptos en el amado? Efesios 1:6. El infierno es un lugar horrible y misterioso. No es algo que podamos disfrutar. No tenemos la autoridad para suspender a los hombres sobre el abismo y observar cómo se retuercen simplemente porque son enemigos de la justicia. Se nos presenta ese posible destino de los pecadores para que sintamos una profunda lástima por ellos, a fin de que eso nos impulse a preocuparnos y a advertir a los incautos. La expresión de amor en su rostro. Jesús habló del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. De hecho, casi todo lo que se menciona en las Escrituras acerca del infierno fue dicho por él. Me hubiera encantado oír la forma en que él hablaba de ese lugar. ¿De qué forma habrá dicho a los fariseos, ay de vosotros? Su acento, la mirada en sus ojos, su gesto de agonía por sus criaturas. Ningún actor podría imitarlo, pues todo eso surgió de un corazón divino que es demasiado grandioso para ser escudriñado. Solo su amor en nuestros corazones puede darle a nuestras voces la profunda compasión de sus advertencias. El motivo del amor. Fue el amor lo que motivó al Hijo de Dios a vivir entre nosotros. Veamos el siguiente fragmento de las Escrituras. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. Los eruditos dicen que la palabra por el gozo es una preposición que se debería traducir como en vez de. Consecuentemente no significa buscar gozo, sino sacrificar gozo. Después de la cruz, Cristo simplemente recobró lo que ya era suyo. Él, el único Dios, 3 veces bendito, cambió su corona por una cruz. En Juan 13:1 también podemos leer que había llegado la hora para que Jesús pasase de este mundo. Pero él no se fue, por el contrario, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos y permitió que Judas saliera a entregarlo. Fue hasta el monte Calvario y se convirtió en el rescate para todos los cautivos del diablo.
Juan explicó el por qué, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús no regresó al Padre sin haber concluido su misión. Él redefinió la palabra amor al morir en la cruz por nosotros. Antes de la cruz no había un parámetro para medir el amor. Después de la muerte de Cristo, la cruz se convirtió en la forma más sublime de demostrar amor, ilustrando la compasión. Estoy fascinado con el uso de la palabra compasión en las Escrituras. Esta palabra significa muchas cosas. Es una palabra que solo se utiliza con referencia a Dios y a Jesús. Significa sentimientos hacia los necesitados. La siguiente es una de las ocasiones en que se usa. Había un padre que esperaba y esperaba observando el camino. Lucas 15, 11, 32. Uno de sus dos hijos se había ido dejando a su padre y a su hogar para gozar la vida en un país lejano. ¡Qué tonto! Ese padre era como Dios Padre. Día tras día miraba al horizonte con la esperanza de ver a su hijo de regreso a casa. Cuando llegó este maravilloso momento, el padre corrió. Quizá casi no tenía fuerzas para correr, pero el amor le impulsó a llegar hasta su muchacho antes de que tuviera la oportunidad de cambiar su decisión. El padre avanzó 10 pasos por cada uno de los de su hijo. ¡Qué historia! La más grande que se haya contado, con excepción de la de Jesús mismo. Contiene tanto. Por ejemplo, ese hijo había estado trabajando entre cerdos y regresó a casa vestido de la única ropa que tenía. Los trapos sucios todavía estaban impregnados con el hedor del chiquero. Pero el padre se echó sobre su cuello y le besó a ese hediondo vagabundo. El afecto se sobrepuso al asco. El amor renueva relaciones. Es sorprendente que el mayor de los dos hijos repudiara a este sucio vagabundo. Le dijo a su padre con desprecio: tu hijo. La respuesta que recibió fue: tu hermano. El amor restaura todas las relaciones. Este es el Evangelio. El hermano mayor acusó al menor de malgastar dinero en prostitutas. Esa fue una suposición. No había sido mencionado antes, pero el padre no demandó saber si la acusación era verdadera o falsa. No preguntó cuáles eran los pecados. Solo vio la condición de su hijo. Allí había un hombre perdido y muerto que necesitaba ser amado para volver a la vida. Sin dudas, tomaría tiempo, pero lo importante era que había vuelto. El hijo pródigo hizo todo lo que podía hacer y ahora el padre podía perdonarlo. Esto proveyó una oportunidad para la restauración, y este es el Evangelio que ilustra la palabra compasión. Comprendí mejor esta historia cuando me di cuenta de que la palabra compasión implica una reacción física. Tiene que ver con nuestros sentimientos interiores. Cuando un sentimiento pasa a través de nuestro sistema y nos deja aturdidos, decimos: se me revolvió el estómago o se me detuvo el corazón. Este tipo de palabra fue usada para describir los sentimientos que conmovieron a Jesús al mirar a la gente. Fue movido a compasión. Mateo 9:36. No era un mero acto de caridad condescendiente, era el instinto irresistible de una madre o de un padre que arrebata a una criatura del peligro. Cristo no podía ni quería ayudarse a sí mismo. A otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Mateo 27:42. Esto y solo esto explica por qué Él se ocupó de la enfermedad universal y del mar de males humanos que durante tanto tiempo habían sido aceptados como parte inalterable de la vida. A veces los males son considerados como juicio de Dios. Es cierto que muchas cosas fueron consecuencias de sus milagros. Confirmó que era el Hijo Divino, dio gloria a Dios y otras más. Pero no fue por eso que Él sanó a los enfermos. Su propósito era sanar y nada más. Yo no toco el piano para probar que tengo dedos, lo hago porque me encanta la música. El propósito de la música es la música, el propósito de la bondad es la bondad. Las consecuencias son meros efectos secundarios sin gran importancia. ¿Qué podría ganar Jesús al realizar obras de misericordia? ¿No necesitaba hacerlas? ¿Por qué fue a Betesda a encontrarse con esa resaca de miseria humana? ¿Por qué fue a Naín a encontrarse con un hombre muerto? ¿Por qué vino a nuestra tierra? No había
en ello ningún beneficio o ganancia para él. La verdad es que Jesús sentía una atracción fatal por los desventurados. Esto lo llevó a una muerte cruel, pero no vaciló. Sin importar las consecuencias, él llevaría su toque sanador a las vidas quebrantadas. Para Jesús, las multitudes eran como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:14. Jesús envió a sus discípulos a que hicieran el mismo trabajo. Su obra llegó a ser la obra de los apóstoles. Mostrar compasión era su compasión la que los discípulos hacían llegar a la gente. Los apóstoles regresaron emocionados porque descubrieron que tenían poder y que los demonios se les sujetaban. Lucas 10:17. Mas no mencionaron a aquellos que habían sido liberados, ni se refirieron a la satisfacción que les produjo ver libres a hombres y mujeres preciosos. Si nosotros nos sentimos desilusionados cuando los afligidos siguen estándolo, Jesús también. Seguramente no nos sentiríamos así si Él no sintiera lo mismo, pues Él nos creó de esa manera. Él sana para aliviar las consecuencias del pecado, pero por la misma razón que Él salva, también perdona el pecado. De ninguna otra manera puede estar satisfecho. El Señor siente una profunda satisfacción al amar, cuidar, salvar y sanar, y esa satisfacción es todo lo que obtiene. Una caldera de amor. Dios es un fuego que consume. Él es todo amor. Él es una caldera que arde para sus criaturas. Siempre que prediquemos el Evangelio debe motivarnos nuestra preocupación por el otro. No debemos sanar por el hecho de ver una maravilla. Dios no está interesado en espectáculos. No vino para hacerse famoso. De haber sido así, ¿qué le dio su auditorio? Solo una cruz. Él creó árboles. Los hombres despojaron esos árboles de su gracia y los convirtieron en una horrible cruz sobre la cual exhibieron a Cristo y se burlaron de él. Dios creó al hombre aunque habría hombres como Judas Iscariote. Tanto el madero que lo cargó, así como el hierro que lo horadó y el Judas que lo traicionó fueron creados por él. Aún sabiendo el uso que tendrían, ello no impidió que plantara árboles y que creara minerales para el beneficio de la humanidad, a pesar del costo final para sí mismo. Primera de Corintios 3:12-13. Amor infundado. Nuestros motivos deben ser los de Jesús. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo lo hace posible. Él nos ama para que nosotros amemos a otros. Es posible que haya motivos imperfectos detrás de nuestro ministerio. Al final nuestra obra será probada como por fuego y lo que fue actuación del ego será heno, madera y hojarasca en vez de oro y plata, joyas de amor. ¿Habrá quien busque los milagros solo como un medio para exhibirse? Bueno, tenemos al cazador de demonios, ocasional, que busca oportunidades para exhibirse. Hay quienes quieren que se les conozca como gente de oración u hombres de gran fe y espiritualidad. De esa gente Jesús dijo, ya tienen su recompensa. Mateo 6:2. El amor no puede tener motivos. Cuando Dios habló a Israel en Deuteronomio 7:8, dijo que los había amado sin razón alguna. No era por ser una gran nación, porque era aún más pequeña que los pueblos que debían echar de Canaán. El Señor les dijo que los amaba por puro amor, que en realidad no tiene razón alguna. La razón del amor es amar, lo cual es Dios mismo. Deuteronomio 7:8. El amor no es Dios, pero Dios es amor. Jesús me asombra. Sanó al hombre junto al estanque en Betesda y se fue sin decir quién era. ¿Qué ventaja le trajo ese milagro? Ni gloria ni fama, mas sí le trajo problemas y persecución. Juan 5. Jesús tomó a un hombre sordo y lo guió de la mano hacia las afueras del pueblo para que nadie lo viera y allí le restauró el oído. Luego hizo lo mismo con un ciego. También restauró a otros y les dijo que no dijeran una palabra. Hay solo una explicación para todo lo que hizo. Amaba a las personas. Profunda compasión. Tener el ministerio de Cristo es posible, pero solo en la medida de su compasión. Finalmente quiero decirle de algo que me llamó la atención. Cuando Jesús estuvo en la tumba de Lázaro, ¿por qué lloró?
Seguramente sabía que iba a realizar el milagro más grande al levantar a alguien de entre los muertos. Debería tener el rostro radiante. Sin embargo, leemos que se entristeció en su espíritu y se conmovió. Juan 11:33, y en el versículo 35 dice: Jesús lloró. Luego los judíos dijeron: mirad cómo le amaba. Versículo 36. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Versículo 38. ¿Por qué? La respuesta es que Jesús vio en esta escena de dolor la agonía de un velorio. La muerte no solo afectó a su amigo Lázaro, no era por sus propias circunstancias que él mostró un sentimiento tan profundo. El compositor Charles H. Gabriel escribió: él no vertió lágrimas por su propio dolor, sino sudó sangre por el mío. En este momento Jesús vio todos los funerales de la humanidad y vio al Rey de los terrores persiguiendo a la humanidad con la muerte. Con esa profunda compasión penetró hasta lo profundo de la caverna de la muerte y la venció. Nosotros compartimos de ese amor, este evangelio y esta iglesia. Este es el evangelio que el mundo espera. Amén.